Así se ha vivido el segundo día de paro en diversas regiones al interior del Perú. Esta es la zona de Barrio Chino, kilómetro 261 de la Panamericana Sur, que amaneció con este piquete de manifestantes bloqueando y quemando llantas, impidiendo el tránsito de cientos de vehículos en esta importante vía de nuestro país. No solamente aquí en el sur, donde han habido 4 puntos bloqueados, sino también en Puno, en Juliaca. Allí manifestantes se enfrentaron en el mercado con personas que querían salir a laborar, y eso es lo que se ha visto no solamente en Puno, también en el Cusco, donde un ciudadano resultó herido, golpeado en la avenida La Cultura, que es una de las principales del Cusco. En Juliaca también han pretendido tomar el aeropuerto, la policía y personal militar tuvieron que actuar rápidamente para evitarlo, y eso es lo que se ha registrado, donde a esta hora se ha confirmado a través del mapa interactivo de la SUTRAN que permanecen 46 puntos bloqueados en vías nacionales en 8 regiones del país, aunque la ministra del sector de Transportes y Comunicaciones, la señora Paola Lazarte, esta noche ha dicho que paulatinamente se está restableciendo el tránsito en la red vial nacional. Amigos, esa es la situación el día de hoy. Les damos la bienvenida. Soy Pilar Higashi. Estoy hoy en ATV Noticias al estilo Juliana, pero entre tanto les vamos a contar un poco de lo que vamos a tratar a lo largo del programa. Este caso atroz, terrible. Se trata de un sujeto desalmado que ha golpeado a su propio hijo de 14 años. Hay imágenes. Lo peor de todo es que testigo de esa brutal agresión ha sido su otro hijo, el más pequeño, quien junto a la víctima le contó a la abuelita lo que había ocurrido al interior de la vivienda. Ella se armó de valor, se presentó ante la comisaría para presentar esta grave denuncia contra este sujeto, que además se ha llegado a determinar que no es la primera vez que actúa de esta forma. Tiene varias denuncias en el 2017, cuando también golpeó a su hijo cuando tenía en ese entonces 8 años. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¡Oye! ¿Qué te pasa? Bueno, y ustedes se preguntarán por qué actúa ese hombre fuera de sí. Bueno, la justificación, porque al final se ha descubierto que no es cierto, es que el hijo le había estado robando dinero de su billetera, algo falso. Además que nada justifica la violencia. Bueno, él ha logrado ser detenido gracias a la rápida intervención. Bueno, hasta el cierre del informe continúa en la delegación policial de esta zona de San Juan del Lurigancho. Pero tenemos más, porque el Ministerio del Ambiente ha denunciado a 6 alcaldes salientes, y esa era la escena que veíamos todos los días, escena que se registraba en los diferentes distritos, y bueno, eso ha obligado a la Procuraduría del Sector Ambiente a presentar esta denuncia ante la Fiscalía contra estas 6 exautoridades. Ediles que incumplieron funciones en el servicio de limpieza pública, no solamente es aquí en Lima, sino también al interior. Por ejemplo, aquí en Lima, La Victoria, informábamos todos los días lo que ocurría en esta jurisdicción, San Juan de Miraflores, San Martín de Porres y Comas. En múltiples ocasiones habíamos ido con estos equipos periodísticos para comentarles un poco cuál era la situación, porque había toneladas de basura regadas por todas las calles, y los alcaldes, que ya estaban a punto de terminar su gestión el 31 de diciembre, no hicieron absolutamente nada. Al interior, en Chiclayo y en Iquitos, y vamos a contarles un poco cuál podría ser la sanción contra
todas estas personas. A esta hora tenemos información en vivo. Vamos a tomar contacto con nuestro corresponsal de Ica, Jaime Paco. Lo comentábamos al interior, lo que ocurría nuevamente en Barrio Chino, este bloqueo de la Panamericana Sur, que hay que decirlo, está generando millonarias pérdidas al sector agroindustrial. ¿Por qué? Porque esta época justo es la temporada alta, son millones de dólares en pérdidas. Jaime, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Pilar? Buenas noches. Sí, efectivamente, como tú lo acabas de indicar, grandes pérdidas se vienen realizando pues con estos bloqueos que están existiendo en la Panamericana Sur. En el Barrio Chino, en el kilómetro 270, está bloqueado, gran cantidad de pobladores se encuentran hacinados ahí en la carretera misma. De la misma manera, en el kilómetro 290, en expansión urbana, que es el distrito de Guadalupe, asimismo en el kilómetro 300, en el sector del Álamo, al ingreso de la ciudad, y el otro punto es en el distrito de Santiago, en el kilómetro 328. Son los 4 puntos que se mantienen. Se mantienen hasta el momento. Poca presencia en los 3 puntos últimos, poca presencia de manifestantes. Jaime, de la misma manera, efectivos policiales no existen. De repente, con tu camarógrafo, te puedes mover un poco para ver un poco cuál es la situación y mostrarles a nuestros televidentes. Lo hemos informado durante el día, la situación en estos puntos, pero queremos ver cómo está a esa hora de la noche esta parte de la Panamericana Sur en el kilómetro 261. No, yo me encuentro en el kilómetro 300, en el Álamo. Podemos ver cierta cantidad de vehículos varados. La mayoría de los vehículos son de carga pesada, de camiones. No hay mucho lo que concierne al transporte de pasajeros. Pilar, como tú indicabas, las grandes pérdidas que se realizaban, tú has tenido la oportunidad de entrevistar a los integrantes de la Asociación de Gremios Agrarios, donde indican pues que en este mes de enero tenían que producir 500 millones de dólares solamente en la producción de uva de mesa. Y esta época es una época de producción tanto de uva, arándanos y el espárrago. Son los productos que normalmente en esta época es de mucha producción, y Ica pues está considerado como el primer productor de uvas de mesa. Y esa es la gran preocupación. De acuerdo a los estudios que están haciendo aquí en la ciudad de Ica, 16 millones aproximadamente de dólares se pierde diariamente. Y eso perjudica a entre 50.000 a 70.000 trabajadores del agroexportador. Ahora, Jaime, es no lo que laboran. nos preguntamos, ¿qué va a pasar en las próximas horas? ¿Qué dicen los manifestantes? ¿Van a seguir con los bloqueos o hay la posibilidad de que levanten esa medida de fuerza? Pilar, ahí hay una gran duda que existe, porque no hay liderazgo en estas tomas, en estos puntos de bloqueos no hay liderazgo. Entonces ellos por inercia están apostados en los lados laterales de la Panamericana, en cada punto. Manifiesta, nadie lidera. Entonces, y la policía de la misma manera no está actuando, porque en realidad están bloqueados con pequeños montículos de piedras. No es como en las anteriores tomas que se ha realizado la Panamericana, con tema de llantas, grandes maderas, piedras, gran cantidad. No, aquí hay pequeñas piedras, y los que están incitando desde lejos son pocos los que entre 10, 20 en cada punto, y eso es lo que está sucediendo. No hay liderazgo de parte de los trabajadores de la agroexportación, que están apostados. En la mañana estuvieron pues en el Álamo, por ejemplo, cerca de 3.000 trabajadores, pero como iba avanzando las horas, se fueron retirando, y ahora en el Álamo, en este caso, apreciamos pues entre 30 hasta 50, podemos decir, personas que están frente a los bloqueos del kilómetro 300. Claro, son piquetes, ¿no? Piquetes de manifestantes que dejan justamente en estas horas de la madrugada. ¿Logras identificar? ¿Se trata de trabajadores de la zona? Porque hay quienes señalan que habría infiltrados. No sé si en esta parte del país, en otros sí. ¿Qué es lo que has podido ver? Esta oportunidad, Pilar, no se ha podido apreciar como en las anteriores, de personas que hacían vandalismo. Solamente han estado apostados a los costados,
no han, como en otras oportunidades, han estado saqueando algunos centros o tiendas comerciales que están cerca de los puntos de los bloqueos, pero en esta oportunidad no. Lo que ocurrió en el kilómetro 290 en Expansión en la mañana fue cuando quemaron un autotipo ya en desuso, le prendieron fuego. Eso fue la nota más resaltante que llamó la atención, pero después hemos podido observar en el punto de Expansión Urbana y el Álamo, con tranquilidad, no han estado ni siquiera agrediendo, no han tirado piedras, están apostados a los costados de la Panamericana. Perfecto, Jaime. Cualquier novedad vamos a regresar contigo y bueno, así sea este vehículo pequeño, no tuvieron por qué incendiarlo más temprano. Muchísimas gracias a nuestro corresponsal en Ica. Tenemos más información en vivo. Rosa Cabrera, ya la estamos viendo en pantalla compartida de lo que viene ocurriendo a esta hora de la noche en Ica y ahora en Lima. Ella se ha trasladado hasta el terminal terrestre de Fiori, en La Victoria, porque, bueno, se ha suspendido la venta de pasajes no solamente a Arequipa, sino también a Ica, y es por eso que queremos que nos comente un poco cómo está la situación en el terminal terrestre de 28 de julio, tengo entendido. Rosa, cuéntame toda la información. Muy buenas noches, Pilar, a todos los televidentes de Al Estilo Juliana. Tal como tú dices, nos encontramos en estos momentos en el terminal terrestre Flores, aquí en La Victoria, donde ya también nos han conversado, nos han comentado diferentes pasajeros que no pueden salir hacia diferentes destinos del interior del país, sobre todo hacia el sur, hacia Ica, hacia Arequipa, también está demorando hacia Cusco. Y aquí tenemos a un caballero que también conduce uno de esos buses de aquí de la empresa Flores, que nos ha dicho que eso también lo perjudica a él, a su trabajo. Entonces realmente está afectando a todo el país económicamente y en diferentes aspectos, Pilar, por las movilizaciones que se vienen dando y también por este paro indefinido de realmente de los transportistas y de la gente que va saliendo a las manifestaciones. ¿Qué tal, caballero? Buenas noches. Para que nos pueda comentar qué es lo que está pasando aquí en el terminal. Me decía de que no hay salidas hacia Arequipa y hacia Ica, ¿verdad? Sí, no hay salida. Está postergado. Poco perjudica el paro, ¿no? Bueno, nos perjudica a ¿En todos. este horario? Nada más, eso es todo. ¿Cuántos buses normalmente salen en este horario, caballero? No te puedo decir algo. Exactamente votan 10, 12 turnos. Y ahora, por ejemplo, No hay ni un solo turno. ninguno va saliendo. Sobre todo a Ica y Arequipa, me dice. Ica, Arequipa, sí, solo hay hasta Pisco, nada más. Ahora también importante señalar, Pilar, ¿qué está pasando? Los colectiveros están haciendo su agosto. ¿Por qué? Porque ellos están tomando otras rutas alternas para poder llegar, por ejemplo, hacia Arequipa, hacia Ica. Están tratando de ver la forma también de trasladar a estos pasajeros que se sienten pues de alguna manera abrumados, molestos, porque ellos no pueden viajar. Entonces vamos a tratar de comunicarnos también con algunas personas que están aquí esperando para poder llegar hacia su destino. A ver, vamos a acercarnos por aquí. Claro, y entre tanto también ir comentando y compartiendo la información con nuestros televidentes. Rosa, más temprano veíamos en otro terminal que iba hacia Arequipa y señalaron que en el primer día de este paro había algunas unidades de transporte interprovincial que habían salido, pero que se toparon con los bloqueos, por lo que tuvieron que retornar, tuvieron que parar. Y bueno, finalmente llegaron al destino, pero los administradores finalmente decidieron ya no vender más pasajes hasta Arequipa porque querían evitar los problemas. Ahí te dejamos para que puedas recoger más testimonios, Rosa. Escuchamos. Claro que sí, Pilar. A ver, vamos a tratar de comunicarnos con algunas personas que están llegando. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo está? Estamos aquí en Al Estilo Juliana. Quería saber usted hacia dónde se dirige, a qué parte del país. A Chincha. ¿A dónde? A Chincha. A Chincha. ¿Y qué le han dicho? ¿Le han informado respecto a los pasajes? Porque como usted sabe, en estos momentos no hay salidas hacia Ica ni tampoco hacia Arequipa. ¿Esto le podría afectar a usted? No sé, recién voy a preguntar ahí. Pero a ver, vamos a conversar con algunas personas que también están por aquí, Pilar, a ver qué es lo que nos dicen. ¿Qué tal, señores? Muy buenas noches. ¿Ustedes hacia dónde se dirigen? A ver, una señora. A Trujillo. Ajá. Al norte se va. ¿Le han dicho si hay algún tipo de bloqueo por ahí? Porque también, por ejemplo, hacia Chiclayo, también hay protestas en Reque, por ejemplo, ¿no? Algunas personas que han salido. Está bien, que está saliendo bien. ¿Cómo será? ¿Va a esperar entonces? ¿Ya han comprado su pasaje? Nos está devolviendo la plata porque está malcriada la chica. Hola. ¿A qué hora le ha dicho usted, señora, que va a salir el carro, el bus?
Era para las 8:30. 8:30 de la noche. Ya ahorita son las 7:44. Usted logró comprar entonces su pasaje normal, sin ningún problema. Todavía, no hemos comprado pasaje todavía. Todavía, están esperando entonces. En realidad están haciendo algunas llamadas, Pilar, aquí por lo que se ve la gente se siente preocupada, tienen de alguna manera también curiosidad por saber qué está pasando en ciertas zonas del interior del país, porque no están seguros si van a poder llegar a su destino, si es que realmente se va a lograr. Y la Sutran también ha mencionado que hay algunos lugares, obviamente carreteras que han sido bloqueadas también para poder especificar, ¿no?, dentro del país, porque eso es preocupante. No solamente afecta a las personas que quieren viajar, sino también a los comerciantes que, por ejemplo, quieren que su mercadería llegue a Lima. Entonces, por ejemplo, se han intensificado protestas en Cusco, en provincias como Canchis, Combapata, Paruro, también Anta o Cogantes. Luego, importante señalar que la Sutran ha dicho de que las carreteras bloqueadas, específicamente estos puntos, son Ica, Junín, Ucayali, Puno, Cusco, Madre de Dios. Realmente hay muchas personas que están con esa incertidumbre, no saben si van a poder viajar, y los colectiveros, por ejemplo, aquí a las afueras del terminal, están tratando de, obviamente, llevar pasajeros con otras rutas alternas para que puedan llegar hacia sus destinos, Pilar. Claro, y Rosa, lo que se recomienda es evitar viajar, salvo que sea por una urgencia, una emergencia, que tengan que ir a esas zonas, porque, bueno, el bloqueo de algunas vías continúa. A esta hora se está hablando por parte de la Sutran, como tú comentas, pues esta cantidad que llama la atención, 46 puntos en 8 regiones del país, aunque la ministra de Transportes y Comunicaciones ha dicho que se está haciendo todo lo posible para dejar libre la vía a nivel nacional. Muchísimas gracias, Rosa, por la información. Pero ahora les vamos a contar, porque ayer ustedes seguramente recordarán lo que ocurrió en el centro de Lima, estos actos vandálicos, porque hubo enfrentamientos entre policías y manifestantes. Todo empezó desde La Victoria, luego se volvieron a agrupar este grupo de personas en la avenida Bancay, porque la intención de ellos era llegar sí o sí hasta el Congreso de la República, un área que, como sabemos, es restringida. Lo cierto es que todo ha quedado registrado por las cámaras de la Central de Monitoreo de la Municipalidad de Lima, y hay que recordar lo que dijo además el alcalde López Aliaga. Lo que ha señalado es que las más de 190 cámaras están totalmente operativas, así que por eso vamos a ver las imágenes a continuación. La policía representa la ley en nuestro país. Agredir a un policía es un delito. Fueron captados por las cámaras de seguridad del centro de Lima durante la marcha del pasado miércoles, cuando generaban desmanes contra la policía, y ahora podrán ser identificados. Hemos recibido las 196 cámaras que están correctamente funcionando. Esta vez ya no habrán más cámaras sin funcionar o aparentemente malogradas. Estos inadvertidos ojos de la ciudad de Lima ahora servirán para que cualquier asusador a la violencia sea plenamente identificado. Estos escudos artesanales eran de metal e incluso tenían abrazaderas que les servían para enfrentarse a los efectivos policiales. ¿Con qué intención viene una marcha pacífica con escudos? Para enfrentar definitivamente a la Policía Nacional. Fueron muchos los que han sido captados por estas cámaras. Observe, por ejemplo, cómo este hombre de polo blanco detiene este bus celeste. Su misión: obstaculizar el tráfico para que la gente de la marcha pueda pasar sin problemas. Fíjese bien en este hombre de sombrero y pañuelo blanco en el rostro. Se le ve agresivo con la policía. Incluso le da un puñetazo a uno de los escudos de los uniformados. Al final sus compañeras intentaron calmarle los ánimos, pidiéndole que se aleje. Observe también este sujeto de negro, que mientras va grabando en vivo la manifestación desde su celular, también es un acusador, incitando a que ataquen a los uniformados.
La violencia contra la policía era más que evidente. Observe cómo en medio de la trifulca, este hombre de polo plomo con negro golpea con el palo de su banner a la policía y luego los patea. Y estas imágenes ya han sido trasladadas al fiscal que estuvo el día de ayer con nosotros para que se encarguen de realizar las investigaciones correspondientes, identificar a las personas para proceder con las denuncias en caso sea necesario. Una manifestación que se dijo iba a ser pacífica, pero las imágenes han mostrado todo lo contrario. Y que claro, ha habido un trabajo en conjunto desde la Municipalidad de Lima, a través del alcalde y también la Fiscalía de Prevención del Delito. Y las imágenes son clarísimas como esos manifestantes, fuera de sí, atacaban de una manera violenta a la policía que estaba tratando de acompañarlos y de custodiar esta manifestación que, como señalamos, pretendía llegar hasta el Congreso de la República, algo que fue evitado. 198 cámaras que están totalmente operativas para evitar, recuerdan ustedes lo que pasó ya hace algunos años durante el régimen del señor Merino, donde lamentablemente en esta multitudinaria protesta fallecieron estos dos jóvenes, Inti y Brian, y sorpresa, en los lugares donde se registró el enfrentamiento y resultaron malheridos, no había cámaras operativas, y eso es lo que se quiere evitar. Ahí están las imágenes, así que, bueno, todo queda en manos de la Fiscalía, que es la de Prevención del Delito, y también de la Policía para poder dar con la identidad de estos vándalos que hicieron de la suya el día de ayer. Y ahora vamos a hablar de la inseguridad ciudadana. No da tregua, y les vamos a contar lo que ocurre también al interior del país. Claro, nosotros hablamos mucho de la capital, pero miren ustedes, esto es en diferentes jurisdicciones al interior. Por ejemplo, vemos cómo ingresan, ¿no?, sin ningún tipo de control a los negocios para llevarse todos los objetos de valor. Y esto ha ocurrido en Iquitos, pero en Piura, en el norte, tampoco los delincuentes se quedan atrás. Ahí no tienen piedad tampoco de nada, ni siquiera de las mujeres. Vamos a ver este informe que les hemos preparado. Se respira inseguridad. No hay tregua ni en inicios de año. Raudo, este sujeto irrumpe en esta vidrería en el centro de Iquitos. No pierde el tiempo y tras rastrillar su arma de fuego, amenaza a la dueña del negocio. Toma su cartera y se aleja en medio de insultos. No sin antes efectuar un disparo para amedrentar a los testigos que buscaban hacerle frente. La víctima habría sido seguida desde un banco, aunque indicó que no portaba gran cantidad de dinero. Llegué caminando desde el banco, entré a mi tienda, me senté, como a los 15 o 20 minutos entra el chico con una pistola y dijo, dinero, es un asalto. Según la propietaria, el sujeto, quien huyó con su cómplice en una moto, se llevó un celular y solo 20 soles. En Piura, también en pleno centro de la ciudad, esta madre de familia que llegaba a su casa y sobre todo ensimismada en su celular, no se percató del acecho de estos raqueteros sobre ruedas. Entregó su celular sin titubear con tal que no le hagan daño. Una vez se alejaron los facinerosos, la mujer se lleva la mano al pecho tras el gran susto vivido. Resignada, solo le queda tocar la puerta de su vivienda. Y en esta farmacia en Chiclayo, este sujeto no solo oculta su rostro con una gorra y mascarilla, para colmo lleva en mano una supuesta receta médica, como para no despertar sospechas ante el cliente que habla por celular. Se aferra con una mano a una columna para estirar el cuerpo y con la otra despojar el equipo móvil a su víctima. El robusto hombre busca seguirlo, pero el ladrón fue más rápido, perdiéndose en la oscuridad de la noche. Estar alertas y no portar cosas de valor es solo una recomendación para no caer ante los amigos de lo ajeno. Bueno, y esas son las principales recomendaciones que hacen los especialistas en temas de seguridad. No estar distraído, no estar con objetos de valor a la vista, porque hemos visto qué tan avesados son estos delincuentes que actúan en cuestión de segundos. Y ahora vamos a ir con lo anunciado, con esta
Historia atroz, terrible, de este hombre desalmado que ha atacado de una manera tan brutal a su propio hijo de 14 años y todo además frente a su hermana menor. Ahora, ¿cuál fue la justificación de este sujeto que tenía antecedentes por agresión a su propio hijo de hace varios años y también por otros graves delitos? Lo que él dijo, bueno, tratándose de justificar, es que el menor le estaba robando dinero de su billetera, algo que es totalmente falso. La abuelita se enteró porque la víctima y su hermanita menor le contaron todo lo ocurrido, la ha denunciado ante la policía, intervino rápidamente, lo ha logrado detener, sigue detenido a esta hora de la noche y ojalá que siga así por varios años, porque es una situación que no se puede dar. Hay imágenes de la agresividad de este sujeto. Vamos a ver el informe. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Es el ser que le dio la vida, moliéndolo a golpes. ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¡Ya! ¡Ay, ya me voy! ¡Ya! A palos, puñetes y patadas, este hombre descargó toda su furia contra su propio hijo frente a la más pequeña del hogar. Todo ocurrió dentro de su propia casa. La paliza inicia con reiterados golpes con un palo de escoba, para luego reducir al menor de apenas 14 años hasta el suelo, ante el reclamo de su hermanita. ¡Ya! ¡Ay, ya me voy! ¡Ya! El adolescente llora de dolor, pero las lágrimas no calman al sujeto que coronó su cobarde acción con una ráfaga de patadas en la espalda del muchacho. El protagonista de estas escenas fue identificado como Rodolfo Charly Castañeda Aguirre, de 38 años. Ambos menores contaron los hechos a su abuela, doña Marcelina Vilches Tobar, quien no dudó en denunciar al abusivo padre en la comisaría de Zárate en San Juan del Lurigancho, cuyos agentes lograron su detención. Castañeda Aguirre se justificó diciendo que el menor había tomado dinero que no era suyo. Su mamá de Castañeda dice que se ha agarrado plata. El menor comenta que no ha sido así, solamente ha salido y ha llegado tarde a parte nada más. Pero esta no es la primera vez que Rodolfo Charly Castañeda Aguirre ataca de tal manera a su hijo. Exactamente hace un año lo castigó de la misma manera, para no dejarlo ver a su abuela. A estas denuncias se le suman dos antecedentes más en el 2017. Una por robo de autopartes y otra por conducir en estado de ebriedad. ¡Ya! ¡Ay, ya me voy! Hasta el cierre de este informe, Castañeda continúa detenido en la misma dependencia, donde prefirieron no detallar más sobre este lamentable caso. ¡Qué brutalidad! Y ahí están las imágenes y se ve perfectamente cómo actúa este sujeto. Es atroz y por suerte está detenido y ojalá que siga así. Y lo que nos preguntamos, ¿quién va a estar ahora bajo su cuidado a estos dos menores, al agredido y a la hermanita menor, que justamente pues fue testigo de esta brutal agresión? No es la primera vez, es reincidente. ¿Qué hace este sujeto junto a estos niños? Y ojalá que la Fiscalía de Familia intervenga y se pronuncie sobre cuál podría ser la mejor solución. Vamos ahora con más, porque desde hace 27 días se había convertido en el hombre más buscado de San Martín de Porres. Hemos informado de este caso. Finalmente ha caído este depravado
Y ustedes deben recordar que ingresó a una casa a robar y vio a una niñita de 10 años y abusó sexualmente de ella mientras dormía. Lo que se ha averiguado de este sujeto, de este depravado, es que tenía una gran cantidad de denuncias a nivel de la policía y también de la fiscalía. Tenemos, además, su indignante confesión. Lo acepta todo como si nada. Vamos a ver este informe. ¿Te arrepientes de lo que has hecho? ¿Qué le dirías a la familia? Se encontró justicia. Este es el monstruo que violó a una inocente niña de 10 años el pasado 19 de diciembre. Hoy está en manos de la policía. Viene de la cárcel con me informó de mí. Viene por acá todavía. Después de 27 días en libertad, los vecinos con apoyo de agentes policiales lo capturaron. Cuando este estaba a punto de seguir con sus fechorías y quien más sabe Dios. La próxima lo sueltan, lo encontrarán colgados en un poste. Es la indignación del pueblo, tras ver al detestable abusador que amenazaba las calles de Lima Norte y que acabó con la inocencia de una criatura. Renato Martín Guamán Armeri, de 26 años, ya no tenía más escape y solo le quedaba confesar. ¿Por qué te trae la policía de la vida increíble? ¿Cómo te captura? ¿Robo? ¿Qué ha robado? ¿Ah? Y luego, ¿qué ha pasado con la niña? ¿La has violado o no la has violado? Sí. ¿Y por qué has cometido ese delito de violación? ¿Estabas ebrio o estabas drogado? Estaba ebrio, estaba borracho. Sí, desde su intención. ¿Ya? La toqué y todo no ni siquiera una bebida. Descarado. Ahora solo le queda enfrentar la justicia tras execrable hecho. Y estamos seguros que ese delito final, que es la violación de esta niña, definitivamente será conexo del delito mayor, que es el delito contra el patrimonio, para que esta persona reciba cadena perpetua. Quien además cuenta con un rosario de antecedentes policiales. Padre de la víctima exige protección y cadena perpetua. Que se pudre en la calle este miserable por hacer semejante daño a la niña. Protección, donde estamos seguridad para los tres, o sea, tanto domiciliario como personal, porque ahorita no podemos dormir, nos tenemos que salir de esa casa. Un hecho repudiable, por lo que todo un país exige justicia. ¿Qué has hecho? ¿Qué le dirías a la familia? Bueno, de ahí veíamos a este sujeto y escuchamos el valiente y dramático testimonio del padre que desde el día 1, al enterarse de ese grave hecho, lo denunció, se acercó a la delegación policial, hizo un trabajo previo con los vecinos, logró dar con la identidad de esa persona que además resultó ser un vecino de la zona, por lo que fue más fácil su captura, aunque tuvo que pasar 27 días. Ojalá que la justicia esté a la altura y se dé la cadena perpetua. Es la pena máxima para este sujeto, para este depravado. Ahora vamos a contarles que nos vamos a enlazar vía Zoom con el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta. Él está en vivo y en directo en el Centro de Monitoreo y Control de Crisis, para que nos comente un poco sobre el balance que se está haciendo en este segundo día de paro indefinido nacional. Ministro, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Pilar, y un saludo fraterno a toda la audiencia de ATV. Bueno, usted ha confirmado en diferentes medios sobre el ingreso de ciudadanos extranjeros a nuestro territorio y que estarían infiltrados y actuando, asusando en estas violentas protestas que se han dado a nivel nacional. ¿Qué información adicional nos podría dar? Sí, lo que yo puedo manifestar en virtud de alguna pregunta que me hicieron el día de ayer, de que hay información de inteligencia que existen ciudadanos bolivianos que han ingresado antes del 4 de enero, ¿no? Y antes de las protestas y de que estas protestas terminen en violencia, ¿no? Y en virtud de esas informaciones de inteligencia es lo que se ha trasladado esa información que es privilegiada por la policía para que el Ministerio Público pueda tomar las acciones correspondientes, porque primero hay que tipificar responsabilidades sobre cada una de las acciones sobre ciudadanos extranjeros, y eso tiene un proceso. Y en varias oportunidades me han solicitado
la denominación de los nombres o de otro tipo de informaciones. Sin embargo, yo lo que pido es la reserva del caso, porque las autoridades competentes tienen que arribar a que esas informaciones sean validadas y se determinen las responsabilidades correspondientes. Claro, porque se está hablando de 5 bolivianos y solamente tendrían antecedentes, ¿qué es lo que se conoce? ¿Tendrían algún tipo de vínculo con el expresidente Evo Morales, tomando en cuenta las declaraciones que él mismo ha venido dando en los últimos días previos a la protesta? Sí, yo no podría tipificar de que están asociadas a las personas que usted ha mencionado. Sin embargo, dejemos que las autoridades competentes lleven a cabo las acciones correspondientes para determinar esas responsabilidades en virtud a las informaciones de inteligencia. Porque eso es bastante grave. ¿Y se está trabajando de manera coordinada con el nuevo jefe de la MINI? Por supuesto, con el Director Nacional de Inteligencia, que es el ente rector del Sistema Nacional de Inteligencia, que aglutina las informaciones de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y de todo el sistema de inteligencia, es el que se lleva a cabo todo tipo de informaciones. Es por esas informaciones que nosotros hemos hecho el despliegue estratégico de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para poder ingresar a cada punto sensible y hacer una tarea disuasiva y poder evitar cualquier daño hacia los activos críticos, infraestructura estratégica y proteger a nuestra población de los posibles actos de violencia en desmedro de ellos. Y a diferencia de lo que ocurrió en diciembre, ¿cuál es el balance que nos podría dar a esta hora de la noche en este segundo día de paro nacional? Mire, el día de ayer hubo una afluencia aproximadamente de 7.000 personas en los diversos lugares en donde se han llevado a cabo las marchas, las protestas. No se ha producido muchas acciones violentas ni de destrucción por esos mismos actos sobre infraestructura del Estado y privada. Sin embargo, el día de hoy esos 7.000 han incrementado a 10.000. Si bien es cierto, el día de ayer hubo 35 puntos de bloqueo en la red vial nacional, ya sea principal o al interior de cada uno de los lugares. El día de hoy eso se incrementó a 35 de la mañana y posteriormente en horas del mediodía se incrementó a 60. ¿A 60? No, a 60 y posteriormente en el día ha ido bajando y hemos llegado a 43. Entonces se está tomando todas las acciones para evitar la confrontación mediante la paz, el diálogo, la coordinación con la misma población que está exigiendo la liberación de las carreteras porque está afectando su actividad productiva y su tránsito que por derecho le corresponde. Estamos trabajando junto con ellos, primeramente nuestras fuerzas policiales y después las Fuerzas Armadas. Y a nivel nacional, pero conversamos... Otro de los balances, Sí, ministro, otro balance que quería, si me permite, Pilar. Sí. Por ejemplo, el día de hoy, aproximadamente 350 y 200 personas en la ciudad de Juliaca intentaron tomar el aeropuerto. Y esto fue repelido por nuestra Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. En un periodo de 30 minutos intentaron ingresar derrumbando un cerco, pero no pudieron llevarlo a cabo. Estamos nosotros en una actitud muy firme, pero privilegiando el derecho a la vida y tratar de cautelar la infraestructura estratégica y los activos críticos para que esos medios que he mencionado sirvan el desarrollo normal de todas las actividades que tiene que hacer nuestra población. Y eso es lo que ha informado la ministra de Transportes y Comunicaciones, la señora Paula Lazarte, hace instantes, señalando que ya los aeropuertos están operando con normalidad y que se está restableciendo el tránsito en la red vial nacional. Eso es de manera paulatina, porque a esa hora todavía hay 43 puntos en 8 regiones. ¿Cuáles serían las acciones que se van a adoptar en las próximas horas ya para tener libre toda la red vial nacional? Lo primero que nosotros estamos garantizando es de que no lograr el enfrentamiento con las personas que están ocupando esos puntos muy sensibles dentro de la red vial nacional y que impiden la libre transitabilidad. Estamos esperando el momento y la estrategia correspondiente para liberar
paso a paso cada uno de los puntos antes mencionados. Hay un cambio de estrategia, definitivamente, ¿no? Hay un cambio de estrategia en relación de lo que se dio en diciembre último, con las protestas que dejaron 28 muertos. Sí, mira Pilar, yo no diría un cambio de estrategia, sino que son dos escenarios totalmente diferentes. En el primer escenario del año pasado no teníamos información, no teníamos planeamiento, y lo que se hizo fue tratar de solucionar una crisis en el momento. No se tenía información porque discúlpeme, no se tenía información. ¿Por qué? Porque en el gobierno de Pedro Castillo se había manejado la DINI para otros fines. Sí, yo lo que siempre he mencionado de que primero han debido de colocar a funcionarios competentes a cargo de organizaciones que tienen una función de proteger al país. En el caso de la DINI se tiene que producir inteligencia estratégica para poder enfrentar las amenazas que puedan afectar al país. Sin embargo, en esa oportunidad, la DINI, cuando estaba a cargo del señor Fernández, ha hecho cualquier cosa menos producir inteligencia estratégica. Entonces, en ese momento, como le he dicho en otras entrevistas, el Estado peruano estaba sin inteligencia, sin vista, llamémoslo así, y sin oído. O sea, no tenía información para poder desarrollar cualquier protección del Estado en bienestar del país. Por eso ahora sí teníamos la información, sabíamos dónde desplegar a la fuerza, hemos planeado y hemos privilegiado cada una de nuestras actitudes muy firmes, pero con mucha prudencia, de tal manera de hacer el empleado, los medios y el uso de la fuerza con el respeto a la vida y sobre todo actuar en cada una de las circunstancias con la información necesaria y la toma de decisiones. Por eso, este centro de informaciones, este centro de administración de crisis nos permite a nosotros aglutinar a todo el sector del Estado para la toma de decisiones y tener en tiempo real todo lo que viene sucediendo en el país como consecuencia de estas manifestaciones y que algunas pueden devenir en violencia. Claro, porque la evaluación viene minuto a minuto. Ahora, en base a todo este trabajo que están haciendo desde este control de crisis, ¿qué se espera para las próximas horas, para los próximos días? ¿Que disminuya la tensión o que vaya esto en aumento? Nosotros esperamos que con el paso de los días las personas pueden entender de que el único mecanismo de dar solución a los problemas en sus justas demandas insatisfechas sea el diálogo. Por eso nos estamos apoyando no solamente en las autoridades, sino en la población. Nuestra población lo que necesita es trabajar y hacemos un llamado de que las protestas están garantizadas, pero mientras no crucen el límite de la violencia y de la ilegalidad. Creo que nadie tiene el derecho de causar inestabilidad a nuestra población y como consecuencia de estas acciones puede perjudicar no solamente el libre tránsito, sino la integridad misma de la población. Y nosotros estamos trabajando justamente para proteger a la población, proteger la infraestructura del Estado, proteger los servicios básicos y los medios de vida de nuestra población para garantizar su seguridad. ¿Hay un escenario propicio, en su opinión, ministro Chávez, para que la presidenta Dina Boluarte se reúna con los manifestantes, con quienes están protestando, tal cual ha dicho el día de hoy en esta conferencia de prensa, luego del Consejo de Ministros? Porque ella lo que ha dicho es: quiero conversar con ustedes, ya sea aquí en Palacio de Gobierno o en el lugar donde ustedes se encuentren, para poder conocer de cerca qué es lo que ustedes desean, qué es lo que ustedes requieren, por qué están protestando, por qué están saliendo a las calles. ¿Hay ese escenario, ese ambiente propicio? Yo creo que para lograr ese ambiente propicio, que la señora presidenta pueda conversar con cada una de las personas que has mencionado, se ha dispuesto que todos los funcionarios de los sectores y aquellos representantes de las regiones y departamentos tomen contacto, reciban información de las demandas insatisfechas y le dé solución rápidamente, en el sentido de que lo que desean ellos no es un aspecto de violencia, sino tener los servicios básicos de agua, saneamiento, transitabilidad,
que se pueda dar solución a su problema de electrificación, de energía, que ha sido postergado por mucho tiempo y que es necesario escucharlos y trasladar sus necesidades para dar solución a sus problemas. Y ustedes seguramente conocerán este acuerdo que hubo en la asamblea de la macrorregión sur, donde hablaban pues que si es que la presidenta Dina Boluarte, a quien llaman además usurpadora, llega a sus localidades, van a ser recibidas de una manera hostil. Sí, mire, lo que sucede es de que hay una información distorsionada por algunos medios de comunicación, les puedo decir locales, particularmente de radios, en que están irradiando información distorsionada. ¿En qué sentido? Todos sabemos que el acto hecho por el expresidente Pedro Castillo ha sido tipificado como un golpe de Estado y que ha sido detenido en virtud a esos hechos. Sin embargo, indican, hemos escuchado muchas informaciones, no solamente de personal nacional, sino también extranjero, que esto ha sido un golpe o un acto revolucionario, lo cual dista de la realidad. Ha habido muchos compromisos que son irrealizables y que la gente cree de que retornando el expresidente que está inmerso en un proceso judicial puede darle solución a su problema. Entonces existe mucha información distorsionada, alejada de la realidad, que tenemos nosotros la obligación de comunicarnos con ellos y decirles que el camino es el diálogo, no las pretensiones que están diciendo un pequeño grupo y que está distorsionando la realidad. Entonces, en virtud a ello, tenemos que abrir los mecanismos de comunicación, establecer, como lo ha dicho el Premier, que este es un gabinete de paz, diálogo y de meritocracia. Entonces, con nuestros hechos debemos de llevar a cabo la solución a las justas demandas que nuestra población requiere. Y bueno, ya tengo que ir cerrando la entrevista, pero algo muy breve, por favor, ministro, sobre el tema del expresidente de Bolivia, Evo Morales. ¿Qué se debe hacer con él? Ha declarado ya hace algunos días nuevamente en contra de nuestro país el tema del expresidente Pedro Castillo, dando malas informaciones. ¿Qué es lo que se tendría que hacer? Bueno, eso es un mecanismo que tiene que ser llevado no solamente por migraciones, sino también por Cancillería, pero lo que se tiene que hacer en virtud de una injerencia que pueda haber, elevar una, como nota de protesta, pero él no siendo un funcionario público, tenía que tomarse las acciones de los órganos competentes. Yo, como ministro de Defensa, en los temas de seguridad y defensa nacional, estamos llevando a cabo este tipo de acciones para proteger a nuestra nación, no creo que sería la persona que podría decir qué es lo que se tiene que hacer o no se tiene que hacer. Son los órganos competentes y tengan la plena seguridad que así se está llevando a cabo. Perfecto, ministro. Gracias por haber estado con nosotros. Bueno, y a ustedes por la oportunidad, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y justamente sobre el expresidente de Bolivia, Evo Morales, nuestro compañero Carlos Viguri ha hecho una encuesta en el Congreso y vamos a compartir con ustedes las diferentes reacciones. Hay pedidos, justamente, entre otros, de que el expresidente de Bolivia sea declarado como persona no grata. Otros plantean que no ingrese a nuestro país e incluso hay un parlamentario que ha presentado ya una denuncia contra él y otras personas a nivel de la Fiscalía. Vamos a ver el informe. Hay que exhortarle a que tomen la decisión política y que ya se impida el ingreso con las coordinaciones de migraciones del presidente Evo Morales. Porque Evo Morales, ¿quién es Evo Morales? Tenemos un expresidente de Bolivia, Morales, que señala que en nuestro país hay una insurrección que requiere no un cambio de constitución, sino una refundación del país. ¿Qué cosa estamos esperando como país? Que este señor venga a querer anexarse a Puno porque hay izquierdistas radicales peruanos copiones, ¿no? Se dicen igualito que él, hablan como él. Y si quieren pasarse a Bolivia, las puertas del desaguadero están abiertas. Mire, Evo Morales, yo no puedo decirle lo que ha dicho, lo que no ha dicho. El señor sabrá decir sus opiniones. Yo me reafirmo como un peruano demócrata que entiende la exclusión y la postergación de muchas regiones, incluidas el sur peruano. El centralismo en la política y la economía hace mucho daño al país. Por eso que quede claro, hablamos de la soberanía de todo el país.
Hay que exhortarle. Bueno, a esta hora nos vamos a una pausa comercial y al volver, por supuesto, vamos a tener más información y les vamos a hablar sobre este proyecto tan polémico que ha presentado la congresista Roselia Amurús de Avanza País y que busca recortar el mandato por única vez de los presidentes del Jurado Nacional de Elecciones y la OMP, supuestamente para darle más transparencia al próximo proceso electoral. En breve, todos los detalles que nos ha preparado Carlos Liguria. Volvemos. Amigos, tenemos más información y vamos a ir con lo anunciado porque, bueno, se ha presentado este polémico proyecto de ley por parte de la congresista de Avanza País, Roselia Amurús, que pretende recortar por única vez, dice el documento, el mandato del presidente del Jurado Nacional de Elecciones y del jefe de la OMP. Todo, bueno, cuando falta pocos meses para que se dé el próximo proceso electoral. Bueno, se tiene previsto, de acuerdo a lo que se ha aprobado en primera instancia en el Congreso de la República, que este se realice en abril del 2024. De acuerdo a esta propuesta de la congresista Amurús, lo que se quiere es que solamente el mandato sea hasta abril de este año. Hay agrupaciones políticas que se han sumado, que están apoyando la propuesta de la congresista de Avanza País, pero hay quienes plantean que sean los propios o las propias autoridades electorales las que den un paso al costado. Vamos a ver el informe de Carlos Liguria. Un proyecto de ley que apunta a las cabezas de las autoridades electorales. No solamente venganza, es la ambición de poder, tener el poder en conjunto. Se trata de un proyecto de reforma constitucional de la congresista Roselia Amurús de Avanza País. Propone que el mandato del presidente del Jurado Nacional de Elecciones y del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales se recorte a abril de 2023. Para ello, se justifica en que existe un 62% de ciudadanos a favor del adelanto de elecciones según una encuesta de Ipsos. Un argumento insuficiente por solo considerar a la población rural, dice el experto en Derecho Electoral, Enzo Helguera. Y lo que es peor, esta investigación se hizo para saber, por ejemplo, si quería la población encuestada, nuevamente que es urbana, no rural, si se debería ir el presidente y los parlamentarios, pero jamás se preguntó si querían que también se vayan los representantes de las organizaciones de las entidades electorales. Ante un proyecto que va contra la independencia y autonomía de entidades constitucionalmente autónomas, quisimos consultar a la congresista Amurús. Por teléfono no contestó, menos aún por WhatsApp. Sobre su postura, solo conocemos su tuit. También buscamos comentarios de sus colegas de bancada, como Diana González, quien prefirió desaparecer a paso ligero. Quienes sí se muestran a favor son los parlamentarios de Fuerza Popular. Ya que todos tenemos las intenciones de desprendimiento, creo que ellos también deberían dar ese mensaje, ¿no? Con la finalidad de que estas próximas elecciones sean lo más transparentes posibles. Su apoyo se explicaría en el resultado de las elecciones pasadas, en donde denunciaron fraude por la derrota de su líder, Keiko Fujimori. En su momento, en esa plancha presidencial de Pedro Castillo, Cerrón y Dina Boluarte, y regularmente han inscrito esta plancha presidencial. Entonces, ese vacío legal, no sé si ha sido voluntario o involuntario, ese vacío, ese error del Jurado Nacional de Elecciones, hoy tenemos que verlo y corregir en el Congreso de la República. Otros congresistas también han expresado su apoyo. Por supuesto, todo es posible. Pero se quedarían solos, pues sin Renovación Popular los apoyarían pese a que impulsaron una comisión investigadora sobre un presunto fraude. Por ahí esta nebulosa que se negaron a aclarar y a contribuir por lo menos al esclarecimiento de la misma. Pero eso no nos puede llevar a hacer una reforma constitucional. Hay que ser un poco más serios en ese trabajo. Mira, yo he manifestado públicamente mis reparos a las leyes con nombre propio, en este caso que busca destituir a los actuales titulares. Otras bancadas de izquierda y derecha coinciden y rechazan la iniciativa. Pero habría que analizar. Yo particularmente soy respetuoso de las instituciones que tienen que ver con temas electorales,
Yo en lo personal no, yo respeto la autonomía de las instituciones. Definitivamente no, que ya hemos aprobado un proyecto de ley de adelanto de elecciones, es decir, ya empezó el partido. Y ahora nos quieren poner el árbitro que les gusta a ellos. No se pasen. Considero que se debe respetar la autonomía de poderes, ya suena a desesperación. Y hablando sobre el fondo, este proyecto tampoco tiene validez constitucional. Estos organismos autónomos, de hecho, son muy paralelos a los poderes del Estado y no deberían tener ningún tipo de injerencia legal ni, ni juicio político para recortar mandatos. El Jurado Nacional de Elecciones también criticó el proyecto por vulnerar la autonomía de las instituciones electorales y por ir contra el proceso de elección de autoridades establecido en la Carta Magna. Así como van las respuestas en pasos perdidos, el proyecto presentado por Amuruz va derecho al archivo definitivo. Bueno, la verdad que en ese contexto no abonaría algo así. Hay ya muchos congresistas que se han mostrado en contra. El Jurado Nacional de Elecciones también se ha pronunciado, ha hablado de la autonomía y ha señalado que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones es elegido de acuerdo pues justamente a una norma vigente, así como el jefe de la OMPE. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con este proyecto de la congresista Rosely Amuruz de Avanza País. Ahora vamos a ir con más porque nuestro compañero Carlos Liguria, él cubre, como ustedes saben perfectamente, las actividades en el Congreso de la República y aprovechó el día de hoy para recoger la opinión de varios parlamentarios de diferentes agrupaciones políticas sobre si van a dar o no la confianza al gabinete Otárola, que como sabemos se va a presentar el próximo 10 de enero a partir de las 11 de la mañana. Vamos a escuchar lo que respondieron. Además sabemos que en los últimos días el primer ministro Alberto Otárola se ha ido reuniendo con las diferentes bancadas políticas parlamentarias. Hoy Fuerza Popular más temprano y en la tarde Acción Popular. Vamos a escucharlos. Un inconveniente en darle la confianza a este gabinete porque estamos apostando por la gobernabilidad, estamos apostando por la tranquilidad del país. No voy a apoyar porque hasta ahora no encuentro ninguna explicación razonable, válida respecto a los fallecidos. Yo sí voy a dar mi voto de desconfianza porque considero que nuestro país se tiene que entrar a una nueva etapa, ¿no? Tenemos una reunión de bancada de cara al pedido de confianza, tomaremos sobre una decisión conjunta, colectiva. Yo de manera individual no le voy a, por lo menos yo no le voy a dar la cuestión del voto de confianza a este gabinete. Bueno, y van a continuar las conversaciones, eso es lo que ha dicho el presidente del Consejo de Ministros hace ese mismo día cuando se presente ante el Pleno del Parlamento. Vamos ahora con más, seguimos hablando de política porque esta es una información que se confirmó más temprano. Son ahora cerca de 20 congresistas, son 18 exactamente, que fueron incluidos por la Fiscalía en la investigación por el caso denominado Los Niños, que se sigue en contra del expresidente Pedro Castillo y otros parlamentarios que habrían querido beneficiarse de votos contra la vacancia. Recuerdan ustedes perfectamente este caso. Primero se habló de 4 o 5 niños en base a lo que había señalado Karelyn López, pero ahora se ha ampliado, miren, a 18 más. Y es que estas investigaciones comprenderán a los parlamentarios de Acción Popular, Wilson Soto, Silvia Montesa, José Arriola, Edwin Martínez, Luis Aragón e Hilda Portero, del bloque magisterial, Germán Tacuri, Pasión Dávila, que era muy cercano al expresidente, Francis Paredes, Katy Ugarte, Silvio Gutiérrez y Edgar Sello. Los no agrupados, Carlos Ceballos, Carlos Alba, Óscar Sea, Américo Gonza de Perú Libre, el exministro de la Producción Jorge Luis Prado y la ex premier y congresista Bexy Chávez también están incluidos. En declaraciones a la prensa, Ugarte sostuvo que están siendo perseguidos, mientras que su colega Edwin Martínez sostuvo que colaborará con las investigaciones. Vamos a escucharlos. Investigación. ¿Lo niega entonces? Lo niego totalmente, de las cuales estamos viendo que estamos siendo perseguidos la bancada justamente del expresidente que estuvo a cargo del país. Yo no sé aún cuál es el motivo de la investigación, pero por eso desde aquí me someto a cualquier tipo de investigación. Cuando me citen a declarar, yo con todo gusto voy a ir, ¿no? Y ahí yo lo tomo con calma y es más, creo que es muy necesario que seamos investigados para aclarar cuál es el panorama real
de esta investigación. Quien nada debe, nada teme, así que... La investigación lo niega entonces. Bueno, escuchamos las reacciones recogidas en el Congreso de la República, pero a esta hora nos vamos a enlazar vía Zoom con el congresista Carlos Ceballos, hoy no agrupado, porque él también es uno de los que figura en esa larguísima lista de 18 parlamentarios. Congresista, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Pilar, muy buenas noches. ¿Y qué tendría que decir así de rápido? Porque la verdad es que hemos conversado en las últimas semanas desde que se conoció esta información de manera no oficial, que había muchos más congresistas de los primeros que se hablaban, estos 5 que había dicho Karelyn López, y bueno, finalmente ya la Fiscalía los ha incluido. Bueno, primero, quien nada debe, nada teme. Yo me voy a poner a disposición de la Fiscalía. Es más, ya envié un documento el día 4 de enero a la fiscal Patricia Benavides indicando de que se me dé por notificado para dar mi manifestación, porque seguimos en estos temas que me involucran, que son completamente falsos. ¿Cuál y yo fue tengo su vínculo para que nuestros televidentes recuerden? Usted antes era congresista de Acción Popular. Exactamente, yo he sido congresista de Acción Popular, el 20 de octubre renuncié, yo no tuve nada que ver con el nombramiento del entonces ministro Roger Incio, es más, se debería citar al señor Roger Incio y debería decir lo que ha sucedido, cómo él ha sido nombrado, y no esperar de repente a que estos sucesos se vayan dando y se siga mancillando mi nombre. Yo no tengo nada que ver con el nombramiento del señor Roger Incio, porque en realidad no lo conozco. Bueno, lo conocí cuando era ministro, pero antes de esto nunca lo conocí. ¿Y tampoco recomendó a nadie más? No he recomendado a nadie. Yo he solicitado mi registro de visitas. ¿Visitó Palacio de Gobierno? ¿Visitó algún ministerio? ¿Pidió algún tipo de obra, contratación, recomendación para alguien? Por eso, le decía, mi registro al Ministerio de Producción, desde el 1 de octubre del 2021 hasta el 30 de octubre del 2022, mi ingreso es solamente una sola vez ese ministerio. ¿Y para qué ingresó? Cuando está con el entonces ministro Prado Palomino. Con el señor Roger Incio nunca me reuní en el Ministerio de Producción. Ya, y en el caso del ministro Prado, ¿usted sostuvo esta reunión con qué motivo? Fuimos a ver los CITES. Hay un CITE Pucará en Puno que se encuentra abandonado. Y a raíz de eso sostuve una reunión con él. Inclusive ese día se reunió previamente con la congresista Kelly Portalatino y después me atendió a mí. Tuvimos esa reunión simplemente para ver esos aspectos porque veníamos de la semana de representación. Solamente fue para esa reunión, solo fue una reunión que tuve con el señor Jorge Prado Palomino. Asimismo, se me indica de que había participado en una licitación de 700.000 pasaportes. Mentira, totalmente falso. Nunca he conocido ni a la jefa de entonces de Migraciones, ni tampoco al comité de selección. Y tanto así que he pedido con un documento que se cite también a esos señores y que se nos caree. Ahora, lo que se señala es que la información la habría proporcionado colaboradores. ¿Por qué tendrían que dar una información falsa, no? En dos casos, en el caso de la supuesta recomendación que usted habría hecho ante el ministro y también el tema de los pasaportes, ¿por qué mencionarlo en estos dos casos cuando usted no tiene nada que ver? ¿O eran sus enemigos? Si el señor ya es colaborador eficaz y no postulante, quiere decir que ya si ha sido ya corroborada sus declaraciones, entonces tiene que presentar las pruebas necesarias. Y si no las tiene, se van a caer por sí solas. Yo tengo documentación, desde un comienzo he salido a dar la cara cuando salieron estas denuncias. Inclusive yo mismo he presentado la denuncia al Ministerio Público para que pueda ser atendida. Y en dos oportunidades me han indicado de que no estoy comprendido en los actos de investigación. Ahora se me pone como ampliada la investigación, en una investigación preliminar, ojo, Pilar, es una investigación preliminar en la cual es una primera parte, es una primera etapa, ¿no? Para entender, ¿no? De todo el proceso que puede venir. Ahora, y le insisto porque muchas veces preguntamos a los congresistas, lo niegan, y luego sale la verdad. Por eso le vuelvo a decir, recuerde bien, no tiene nada que ver con todo lo que le están sindicando. Vuelvo a repetir, tengo documentos que de todo lo que se me acusa es falso. Tengo todos los documentos acá necesarios, lo mostré el día de la mañana en una conferencia. Es más, yo no sé ni siquiera quién es el colaborador número 4, ni siquiera sé quién es el colaborador número 11, porque son ellos dos que se indican, uno el de producción y el otro el tema de migraciones. Entonces deben tener las pruebas necesarias si ya son colaboradores, como le digo. Pero si son postulantes a colaboradores,
quiere decir que todavía no han dado fehacientemente sus pruebas para que ellos puedan ser colaboradores eficaces. Eso ni a través de terceros había ustedes. tenido algún tema con el migraciones, con el tema de los pasaportes. Jamás no conozco migraciones. Imagínate que se levante mi secreto telefónico. Es más, que si estos señores o la señora de migraciones me conocen, que lo digan. Si algunas ya han visto, han escuchado mi voz, por lo menos, es extraño lo que está pasando. A mí me parece muy extraño, por eso es que a mí me indigna bastante lo que viene sucediendo. No quiero pensar que es un tema político o otra cosa de por medio, pero acá se tiene que esclarecer las cosas. No pueden mancillar el nombre de nadie así por así. Y para cerrar la entrevista, ¿usted votará a favor de la confianza, Gabinete Otárola? En este momento nosotros teníamos reunión con el gabinete, pero lamentablemente mi bancada se ha desintegrado. Teníamos que escuchar al ministro, teníamos que pedir opiniones también al respecto de todo lo que viene pasando en esta coyuntura. Él fue ministro de Defensa y queríamos preguntar cómo van las investigaciones. Por ese motivo íbamos a tomar recién las decisiones de darle confianza o no. Entonces, en ese sentido, todavía no he tomado una decisión también particular porque iba a ser una decisión colegiada. Estaremos en los próximos días viendo y también solicitando información al respecto. Perfecto, congresista. Muchísimas gracias. A usted, muchas gracias. Muy buenas noches. Bueno, vamos a cambiar a esta hora de la noche de tema y vamos a contarles, ¿no? Todo un drama, la verdad, es de una mujer y ustedes ahí están viendo imágenes de lo que es su viacrucis, su pesadilla, desde hace meses vive sin agua, tampoco tiene luz y lo que es más grave es que acusa directamente a un familiar suyo, a su propio tío, ¿de qué? De querer apropiarse de su vivienda. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Cuándo empezó todo? Se lo contamos en el siguiente informe. Desde hace 7 años, Lourdes Bizurraga sale todos los días a este parque, cargando bidones y baldes para recolectar el agua usada para el riego de las plantas y no apta para el consumo humano. Yo en mi casa tengo que venir todos los días, más o menos espero a las 5 o 6 de la tarde para poder juntar el agua. Y eso es lo que hago, esta es mi rutina, de 2 a 3 viajes, a 4 viajes. La necesidad y su incondicional amor de madre la llevaron a utilizar esta agua no potable para preparar los alimentos de su hijo autista. Con esta agua yo cocino. Con esta agua de parque que no es consumo, yo cocino. Tengo que hervir las aguas y luego otra vez para cocinar. Me tuve que hacer una ducha portátil. Yo misma me creé mi ducha. El viacrucis de esta madre empezó en el 2017, cuando sus familiares le cortaron el servicio de agua en medio de la disputa por el litigio de esta casa en San Martín de Porres. Yo te he cortado el agua. Yo te he cortado el agua. Entonces tengo que denunciar a ti. La mujer denunció que desde entonces tampoco tiene servicio de luz en el tercer piso de esta vivienda, donde vive junto a su pequeño de 4 años, quien padece de trastorno autista. Ya, hijito, va a traer la vela, papá. Espérame. Ya, no se llora, ¿ah? Yo para poder tener luz tuve que pedirle a mi padrino que por favor, con mis hijitos más que todo, que me dé luz. Entonces yo tuve que tirar un cable, llega de la casa de costado hasta la otra casa, al primer piso, y de acá jaló para casa mi caja de luz. Ellos ya lo han cortado, lo han agarrado y lo han aventado. La madre de familia denunció que su tío la dejó sin agua y luz para desalojarla de este inmueble de 3 pisos que le pertenecía a su abuela, Josefa Vallejo Condeso. Sin embargo, asegura que cuando la anciana murió en el 2012, su hijo Ronald Bizurraga Calderón se declaró como único heredero universal del registro de sucesión intestada, dejando fuera del testamento a sus 2 hermanos. Entre ellos, al padre de Lourdes, William Bizurraga Calderón, quien había fallecido 4 años antes. Esta es la casa de mi abuela, la cual cada piso se la dejó a cada hijo, ¿no? A mi tío Rola, a mi tía Mirta y mi papá, que ya falleció. Lo cual ahorita mi tío, el de primer piso, que es el que se ha declarado hijo único y heredero universal, se está quedando con toda la casa. Él se declaró heredero universal y hijo único, lo cual él se apoderó de todas las propiedades de mi abuela. Según registros públicos, la vivienda fue puesta a nombre de Jessica Ruiz Cornejo, quien es pareja de Roland Bizurraga. Y esta, a su vez, donó el 50% del inmueble a Julia Morales Benito,
según este registro de propiedad realizado en diciembre del 2022. Actualmente, ambas mujeres figuran como propietarias de esta casa en litigio. Yo soy dueña del 50% del tercer piso. Ya. Y yo quiero vender mi parte. Ya. Pero mientras que yo, si miré y yo no estemos de acuerdo, no puedes hacer nada, pues, Julia. Lamentablemente hay un juicio ahí, chao. La madre de familia teme quedar en la calle luego de recibir la llamada telefónica de una de las propietarias de la casa informándole su intención de vender el tercer piso de la vivienda donde vive junto a su pequeño hijo. Yo voy a conversar con la señora Jessica, que es la dueña de la otra parte, y conjunto a eso veremos la forma de vender el tercer piso. Fuimos en búsqueda de Roland Bizurraga, quien vive en el primer piso de la casa de litigio, pero solo encontramos a su hijo. Señor, ¿puede salir un momento, por favor? Somos de ATV. Queremos conversar con el señor Roland Bizurraga, por favor. ¿Podría salir un momento? No está, por eso te pasar su número. Sí, por favor. De verdad me duele que esté actuando de esa manera, ¿no? Lo único que le pido es que tenga un poquito más de caridad y por ellos, no por mí, por ellos, por su sobrino nieto, que me entregue la casa, ¿no? La casa que le corresponde a mi papá por ley. Es lo único que te pido, tío, por favor. Ya basta de tanta injusticia. Lo llamamos al número de celular que nos brindó este joven, pero nadie contestó. Es incorrecto. Una batalla legal que no tiene cuándo acabar. Yo te corté el agua, yo te corté la luz. Grábame. No, mi hermano. Mentirosa. En diciembre del 2021, el Poder Judicial declaró fundada la demanda contra Roland Bizurraga, declarando herederos legales a su fallecido hermano William Bizurraga Vallejo y a sus tres sobrinos, William, Lourdes y Mireya Bizurraga Almonacín, quienes según este fallo deberán concurrir a la mesa hereditaria dejada por su abuela Josefa Vallejo, juntamente con su tío, el demandado Roland Bizurraga, en el porcentaje que corresponda. Sin embargo, la sentencia fue apelada, extendiendo el juicio y el enfrentamiento entre miembros de una familia que se han declarado la guerra. Bueno, y una batalla legal que no tiene cuándo acabar, más de 6 años de disputas legales, apelaciones, abogados, pero lo peor de todo que en medio es esta mujer, pero está este niñito de solo 4 años que padece de autismo y que no puede seguir viviendo en estas precarias condiciones. Vamos ahora con más. Muchas veces hemos informado de lo que ocurre aquí muy cerca, ¿no? En Lince, porque ahí las mafias de la prostitución se han apoderado sobre todo de varias zonas, en especial del área conocida como Rizo. Esta guerra, y lo hemos informado, ya ha dejado varios muertos, heridos, ataques violentos y al parecer la autoridad habría perdido la batalla. Pero ¿cómo piensa afrontar esta situación la nueva autoridad edil? ¿Qué va a hacer? ¿Va a recuperar el orden en esta tierra de nadie, donde por las noches, y no solamente las noches, durante todo el día, se ve este tipo de ejercicio ilegal? Se lo contamos a continuación. ¿Cuántos de sus servicios, amigo? Sí. Bastante. 1, 2, 3 veces por esta zona de Rizo. La sangre y el sexo se han apoderado del Lince. ¿Qué tal? ¿Cuántos de sus servicios? 150 media hora, 250 la hora. ¿Cuánto de servicio, amigo? 150 la media hora. ¿En qué consiste? Besos en el cuerpo, piquitos, caritas. Avenidas como Arequipa, Arenales y Petituar se han convertido en una vitrina de voluptuosas mujeres que con diminutas y apretadas prendas convencen hasta el parroquiano menos angustiado. ¿Qué consiste? Trata de pareja, besos en la boca, todas las cosas. Un negocio de placer que ha dejado, además de dinero negro, incontables muertes. Recordemos al empresario Isaac Hilario Guamanyagui, quien fue acribillado en el 2020 dentro del local de McDonald's en Rizo por intentar meterse en terreno ajeno de la prostitución. Uno de los asesinatos más sangrientos evidencia la crueldad en la que actúan los líderes del mundo rosa. A esto se suma la ola de robos a mano armada y al paso. Si no, observe cómo este joven es atacado a balazos por su verdugo en la calle Mariscal Las Heras frente a varios vecinos.
Un gran flagelo que las nuevas autoridades distritales deben combatir y que como primera acción ha tenido el retiro de las bancas instaladas en espacios públicos que, según vecinos, servían de refugio para personas de mal vivir. Amanecían todos los días, los sábados mayormente, borrachos tomaban aquí, toda esta calle, toda esta cuadra. Claro, acá descansábamos un rato, pero hay mucha prostitución también. Excelente, porque uno viene a comprar y no tiene dónde parquear. ¿Será suficiente estas acciones? Serán los vecinos quienes evaluarán los cambios en los siguientes meses. Bueno, y nosotros vamos a estar también muy atentos de lo que pasa en esa zona de Rizo, tierra tomada por estas organizaciones delictivas. Y ahora vamos a seguir hablando de municipios, porque ustedes recuerdan que días antes de la Navidad, de Año Nuevo, aquí lucían las calles con toneladas de basura en diversos distritos de todo el país. Bueno, el Ministerio del Ambiente ha adoptado medidas y ha denunciado a 6 alcaldes salientes de estas jurisdicciones y los están acusados de haber dejado a sus distritos llenos de suciedad. La Procuraduría ha actuado y lo que ha dicho el Ministerio del Ambiente es que desde su sector se están tomando medidas para evitar que este panorama se repita. Están prácticamente desparramados en las principales avenidas, una inmundicia que solo atrae a las moscas y provoca la repugnancia de quien se topa con las bolsas negras llenas de basura y alimentos desechados por donde sea. Un evidente atentado contra la salud pública que ha sido observado y denunciado por el Ministerio del Ambiente. Son al menos 6 los distritos en Lima metropolitana y regionales en el que esta insalubre situación había sido alertada oportunamente por las autoridades, pero al parecer los municipios no habrían hecho nada para resarcir la falta. En Lima, los 6 burgomaestres denunciados fueron de los distritos de La Victoria, San Juan de Miraflores, Comas y San Martín de Porres. Mientras que de las regionales están José Leonardo Ortiz de Chiclayo y San Juan Bautista de Iquitos. El Ministerio del Ambiente informó que a través de la Procuraduría Pública especializada en delitos ambientales denunciaron ante la Fiscalía a los alcaldes salientes de estas jurisdicciones por no cumplir con el servicio de recolección y transporte de residuos sólidos. Queda entonces como la primera tarea a cumplir para los nuevos alcaldes de estos distritos, limpiar sus calles de la basura acumulada que tanto ha afectado la salud de los vecinos y ha cubierto de inmundicia sus calles. Bueno, y vamos a cambiar de tema y les vamos a contar que César Arturo Fernández Bazán sigue haciendo noticia a 24 horas de haber asumido el cargo de alcalde de Trujillo. Bueno, ya ha sido denunciado. Ahí estamos viendo los detalles de la denuncia y esta vez ha sido por el delito de demora de acto funcional, ostentación de distintivo de función que no se ejerce y ultraje y menosprecio a los símbolos y valores de la patria. ¿Por qué? Ahí estamos recordando lo que ocurrió el día de su juramentación, que estaba utilizando una banda presidencial, pero no solamente eso, y es que en una parte de ella había un huaco erótico. Imagínense ustedes la figura de un huaco erótico, y eso pues se levantó una serie de comentarios, y esta persona, Carlos Macdóbal Tenicela, que es un ciudadano cualquiera, ha decidido denunciarlo ya de manera formal ante la Fiscalía de Trujillo. Vamos a ver los detalles. Sí, claro, se puede decir a la ineficiencia y descuido de la ciudad. Se compromete con la ciudad. Señor Pedro Reina Rodríguez, por favor, y por sus grandes padres que lo aman, y desde el cielo desempeñar. Bueno, tenemos ahora también noticias internacionales. En la tarde estuvimos todos atentos a las informaciones que llegaban desde México, que se encuentra en alerta máxima tras la captura del hijo del Chapo Guzmán. Tras la captura hubo bloqueos, enfrentamientos y una serie de acciones. Vamos a ver el informe. El ratón, como se le conoce al temido narcotraficante, cayó cuando abandonó su madriguera y tras la exitosa operación sus secuaces sembraron el terror atacando a balazos un avión de Aeroméxico.
Ovidio Guzmán, hijo del tristemente célebre Chapo Guzmán, fue capturado en Culiacán por las fuerzas del orden, lo que ha desencadenado una ola de violencia. Balaceras y bloqueos de vías han llevado a las autoridades mexicanas a suspender las clases escolares y a recomendar a los ciudadanos no salir de sus casas. El exitoso operativo de detención es el resultado de meses de seguimiento que se ejecutó cuando el criminal abandonó una de sus residencias y transitaba en caravana junto con otros miembros de su organización criminal. Tras la captura del líder del cártel de Sinaloa, uno de los más sanguinarios del país azteca, fue trasladado de inmediato a Ciudad de México para evitar un baño de sangre. El ampón de 32 años se encuentra recluido en un edificio de la Fiscalía que es fuertemente resguardado por la Guardia Nacional. No se conoce aún los delitos por los que se le acusará, ni tampoco se sabe si este será extraditado a los Estados Unidos. El arresto del cabecilla se da casi 4 años después de que fuera detenido y liberado por el gobierno de López Obrador para evitar el derramamiento de sangre de la población civil, hecho que se conoce como el Culiacanazo. Bueno, y el día de hoy empezamos con este bloque, ¿no? Para tratar de relajarnos un poco, para relajarnos, se llama Fuera de Contexto, y vamos a empezar con lo que ha protagonizado más temprano el congresista Abel Reyes. Bueno, ahí lo estamos viendo, cómo llegó hasta el Parlamento y sorprendió a propios y extraños. Lo ven con esa pañoleta en la cabeza y con este curioso polo que justamente pues tenía el lema de Nueva Constitución. Ahí estamos viéndolo ingresar sin ningún problema. Y además dice derecha nunca más, vende patria. Él ingresaba rápidamente al Congreso de la República, intentó además estar en el hemiciclo y fue ahí donde la propia congresista María Carmen Alba le llamó la atención, se acercó para hacerle la observación que por qué estaba así vestido y bueno, él le dijo que mejor se retiraba sin levantar mayores reacciones. Pero ahora tenemos más aquí en Fuera de Contexto, porque ayer lo comentábamos, ¿no? Lo que ocurrió con este hombre que no tuvo mejor idea que subir al monumento de la Plaza Manco Cápac en La Victoria. Bueno, en plena jornada de protesta, en el marco de ese paro nacional indefinido, tuvo que intervenir la policía, efectivos de rescate, para poder auxiliarlo. Lo trataron de convencer una y otra vez, pero fue imposible hasta que luego aprovecharon un descuido y lo pudieron bajar. Lo que él dice es que estaba reclamando, porque lo que él quiere es la liberación del expresidente Pedro Castillo. Bueno, realmente bastante curioso estas dos notas, ¿no? En Fuera de Contexto. Vamos a ver mañana qué es lo que encontramos. Y ahora, antes de despedirnos, tenemos que hacer una precisión. El jueves pasado se emitió un reportaje sobre los dirigentes de las protestas en el sur del país. Uno de ellos fue Jorge del Carpio, quien es un médico vinculado a Sendero Luminoso en Arequipa. En el reportaje se indicó que tiene 23 casos, ¿no? Y según el registro oficial de la Fiscalía, al que tuvimos acceso, en donde figura con una sentencia sobre delitos de extorsión, conspiración, rebelión, entre otros. Al respecto, hacemos esta precisión, que la sentencia mencionada es absolutoria sobre estos cargos citados. Bueno, luego de hacer esta precisión, amigos, nos despedimos. Mañana nos encontramos con más información. Gracias por haberme acompañado. Muy buenas noches.